Tener éxito es importante en la sociedad en la que vivimos. Todo el mundo habla del éxito y de cómo obtenerlo. Leemos fórmulas para el éxito. Nos vestimos de cierta manera para tener éxito. Nos ponemos metas para el éxito. Revistas y libros nos hablan acerca del éxito. Pero, ¿qué es realmente el éxito y qué pasa con el fracaso? Repasemos hoy la vida de Moisés a través de Éxodo capítulo 2 y Hechos capítulo 7. Moisés fracasó en su primer intento de liberar a Israel por sí mismo de la esclavitud egipcia. Por ese fracaso casi perdió la segunda oportunidad. Veamos, Moisés entró en el escenario de este mundo justo cuando el decreto del faraón de matar a los niños hebreos varones estaba en plena vigencia. El valor de su madre, Jocabed, permitió que su hijo sobreviviera en una canasta de juncos en el río Nilo. Fue encontrado por la hija de Faraón, quien lo adoptó como hijo y futuro heredero del trono. Leo en Hechos capítulo 7, versículos 20 y 21. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. El historiador Josefo nos dice que el faraón de aquellos días no tenía hijos herederos y que Moisés, como hijo adoptado, sería el heredero. Y el texto continúa, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Los que se educaban en esta universidad tenían el privilegio de asistir al Templo del Sol. Los arqueólogos han hecho un inmenso trabajo al desenterrar estos lugares. La educación que recibió era la más extensa para esos días. Tenía todas las posibilidades y la preparación para el éxito. Aprendió la lengua de los egipcios. Debe haber estudiado medicina, astronomía, química, teología, filosofía, arte, escultura, música y literatura de sus días. Dice que llegó a ser poderoso en sus palabras y obras. Historiadores extrabíblicos nos dicen que cuando Moisés tenía 30 años ya había dirigido las tropas egipcias en su arrolladora campaña contra los etíopes. Era respetado en el campo de batalla, sabio en todo sentido de la palabra, altamente cualificado. ¿Qué hombre más capaz que ese podría haber llamado Dios para la tarea de liberar a su pueblo? Sin embargo, en esta etapa de su vida, a Moisés todavía le faltaba algo esencial que solamente la amargura del fracaso le podría enseñar. Le faltaba mansedumbre y humildad. Y Dios, que lo amaba tanto y lo estaba preparando para una misión especial, lo llevó a través de circunstancias difíciles para desarrollar en él aquellas virtudes que lo transformarían en el líder del pueblo de Dios y un prototipo del Mesías venidero. La Biblia más tarde registra que Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre toda la tierra. Pero esto no ocurrió en la primera etapa de su vida. Ciertamente podemos dividir la vida de Moisés en 3 etapas definidas. Moisés pasó los 40 años primeros de su vida pensando que era alguien. Luego pasó los segundos 40 años de su vida aprendiendo que no era nadie. Y finalmente pasó los últimos 40 años de su vida aprendiendo lo que Dios puede hacer con un nadie. Al fin y al cabo, Dios no llama a los preparados. Él prepara a los llamados que acceden a escuchar su voz y obedecerle. El desencadenante, el separador de la primera y segunda etapa de su vida, podemos verlo en Éxodo capítulo 2, versículo 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Intentó liberar a Israel por sí mismo y fue un absoluto fracaso. Además, la Biblia no nos dice que Moisés planeó la muerte del egipcio, sino que ocurrió como algo inesperado. Una particularidad difícil que algunos de nosotros tenemos es que somos impetuosos, ¿verdad? Precipitados. A veces nos apresuramos en ciertas decisiones
o nos comprometemos con lo que a simple vista nos parece lo mejor sin consultar a Dios. Y con frecuencia esas acciones nos llevan al fracaso. En tu vida cristiana en general, hay dos formas equivocadas de encarar las cosas. Número 1, decir, yo puedo. Si comienzas a creer que puedes caminar sobre el agua sin Dios, probablemente Él va a permitir que te hundas más de una vez para enseñarte a depender humildemente de Él. Pero número 2, decir no puedo. Si nunca avanzas por temor al fracaso, nunca servirás bien a Dios. ¿Cuál es entonces la actitud correcta? Bueno, el apóstol Pablo nos da la respuesta. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lindo consejo, ¿no es cierto? Necesitamos la cantidad justa de confianza propia y una gran dosis de dependencia de Dios. Cuidado cómo evalúas el éxito, ¿sabes? De acuerdo a los estándares de lo que la sociedad considera éxito hoy, Jesús fue un fracasado. No tenía nada. Moisés tuvo una vida exitosa, humanamente hablando, durante la primera parte de su vida, hasta que mató al egipcio. Y Hechos capítulo 7, versículos 26 al 29 nos dice: Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: Varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en su tierra, la tierra de Madián. Su plan de defender a su pueblo sin Dios falló miserablemente. Aunque el fracaso realmente no existe, ya que si no dejas de intentarlo, es lo que va antes del éxito, por supuesto, Dios puede usar el fracaso para pulir a una persona. Y tras estos acontecimientos, Moisés pasó a ser el hombre más rico, poderoso y prominente de Egipto, a ser un fugitivo con un precio sobre su cabeza. El fracaso puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento. En el matrimonio, en los negocios, en las amistades. Es un tiempo de análisis del corazón y de aprendizaje. Quizá la mejor manera de enfrentar el fracaso pueda ser: está bien, Señor, ahora que tienes toda mi atención, ¿qué quieres que aprenda? Algunos no miran al fracaso desde esa perspectiva. Se enfadan y deprimen. Dejan de creer en Dios incluso. El fracaso puede hacer a una persona mejor o más amargada. Todo depende cómo lo mires. Y quizá Moisés pensó que todo estaba terminado, pero Dios todavía no había terminado con él. Tú y yo sabemos que Dios un día lo llevó a Moisés de las profundidades del fracaso al pináculo del éxito. Pero cuando esto ocurrió, Moisés era un hombre transformado. Era un hombre que ahora dependía del poder de Dios y confiaba en él. Era un hombre inseguro de sus propias habilidades, pero a la vez uno que confiaba y dependía absolutamente de Dios. 40 años más tarde, este hombre Moisés estaría de espaldas al Mar Rojo con el tronar de los ejércitos egipcios, avanzando como torbellino, acortando la distancia. La matanza era inminente. Moisés se levantó y dijo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Eso no era lo que decía junto al pozo, donde vio solamente fracasos. Tal vez no haya un texto más claro que encapsule el mensaje que obtenemos de los fracasos de Moisés que el que escribió San Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo. Dios sabe lo que es mejor para ti. Él lo ve en términos de eternidad, no solo el aquí y el ahora. El único verdadero fracaso que existe es dejar de confiar en Dios y de valorar las lecciones de tus fracasos tanto como has valorado tus éxitos. El único fracaso verdadero es darse por vencido. El único verdadero éxito es aprender a depender de Dios.
¿Estás pasando hoy por el desierto espiritual en tu vida? Cuando parece que todo está acabado, no te rindas. Cuando el ser humano ya no puede más, aún queda la oportunidad de Dios. El Señor todavía está trabajando en ti, porque a través de ti tiene algo grande que hacer. Tú decides cómo encarar este momento de tu vida. ¿Dejarás que el fracaso te hunda o lo usarás para superarte de la mano de Dios? Si quieres aprender más de la palabra de Dios, visita quecurso.es y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.